cuando los países tienen, cuando los países tienen resoluciones específicas del tema o leyes específicas, es mucho más efectiva, ¿no? La posibilidad de que se implementen. Cuando están en marcos generales, queda siempre más diluido, digamos, el tema a las voluntades de turno. Bueno, esto tampoco quita que aunque esté en una ley específica, una resolución específica, esto no pueda, digamos, estar en los papeles, pero no en las prácticas, ¿no? Pero las experiencias muestran eso, que si hay marcos específicos, hay más posibilidad de que los temas tengan más posibilidad de continuar. Y bueno, desde el 2013 al 2023, en esa década última, vemos que hay un aumento en el número de países que cuenta con resoluciones específicas de este tema, que pasó de un 11% a un 41%. O sea que el avance lo vemos en ese periodo de los 10 años. La siguiente. Bueno, con respecto a los programas de educación sexual integral, lo que vemos es que el 70,6% de los países que responden cuentan con programas o iniciativas que son de ESI en el sistema educativo o similares, ¿no? Entonces, vemos que es una gran, digamos, es bastante alto el porcentaje. Sin embargo, eso tampoco garantiza, ¿no? Que la implementación sea efectiva, pero bueno, los programas están y vemos que en el 56,2% este tema se implementa en todos los niveles educativos, lo cual da cuenta de la integralidad de abordar la educación sexual integral desde el nivel inicial al nivel, digamos, secundario. Lo que vemos también es que el grado de cobertura en general es bajo o medio, ¿no? O se desconoce. Y esto nos indica esto que decíamos, que por más que estén los programas, digamos, la implementación o el grado de implementación no es todavía óptimo, ¿no? En general es bajo, medio o se desconoce. Y en muchos casos se desconoce porque no hay sistemas de monitoreo de los programas. También vemos que en la década, o sea, si uno ve del 2013 al 2023, aumentó el número de países que cuentan con programas o iniciativas específicas de educación sexual integral. Pasó de un 56% a un 71%. Pero si uno ve el último bienio, o sea, del estado del arte 2021 al 2023, vemos que hay un leve descenso. Pasamos de tener menos países con programas específicos, de un 79 a un 70,6%. Y esto también va dando cuenta de cómo estamos en la región, ¿no? Con el tema. Ahora, a lo largo de los datos vamos a ir viendo algunos descensos en este último bienio, por más que hay avances en los 10 años. La siguiente, bueno, aquí los niveles en que se implementan los programas de educación sexual integral. Como puede verse, el nivel predominante en que se implementan los programas es en el nivel de secundario básico. Y esto también nos dice algo sobre el tipo de educación sexual integral, ¿no? De cómo se la concibe, porque en general, como decíamos, tal vez está más asociado a un enfoque, digamos, de pensar que debe hacerse a partir de la adolescencia, cuando, digamos, empieza estas concepciones de sexualidad limitadas que piensan que es a partir de que los jóvenes, los adolescentes son sexualmente activos. Entonces, también nos va diciendo algo del enfoque que tenemos porque sigue predominando en el nivel secundario. Después, con respecto a los países, digamos, que implementan en todos los niveles educativos, vemos que el 56,2% de los países que responde implementa este tema en todos los niveles educativos, pero los otros lo implementan en algunos, en uno o en algunos. Y esto nos da cuenta también de esta limitación, ¿no? de la integralidad. También vemos que si vemos la última década, hay, vemos también este avance en que hay más países que implementan la EIS en todos los niveles educativos. En ¿cómo es? En el 2013, no en el 2021, había 5
Como la formación docente en educación sexual integral, como vemos en la gráfica, la mayor parte de los países implementa la formación docente en servicio, o sea, cuando los docentes ya están en ejercicio. Y en solo un país predomina lo que es la formación inicial o de pregrado, o sea, cuando están los docentes en formación. Y esto también es una falencia porque, como sabemos, sería mucho más efectivo implementar la educación sexual integral desde la formación, porque ya tendríamos profesionales que, digamos, salen formados para implementar el tema. Solo además 4 países de 17 tienen la EIS obligatoria en el nivel de formación docente, o sea que son muy poquitos los que incluyen este tema en la formación docente. Bueno, luego también vemos que el 62% de estos programas, de los países que cuentan con programas, ofrecen formación docente desde el Estado. Esto también, si bien en todos los países se evidencia formación docente, vemos que de todos los que comentamos, solo un 62% lo ofrece desde el Estado. Y aquí vemos un descenso del 2021 al 2023, donde, digamos, disminuyó la cantidad de países que ofrecen la formación docente desde el Estado y nos da un poco cuenta de la situación en que, digamos, también estamos, ¿no? Con la ESI en la región. En el periodo de los 10 años, sin embargo, si uno hace esa lectura longitudinal, pasamos de un 33% a un 69% de países que ofrecen formación docente desde el Estado, o sea que la lectura en ese sentido es positiva, pero el último bienio nos muestra esta situación. Y bueno, sabemos la formación docente es clave, así que si estamos con falencias en ese tema, la implementación también se ve afectada. Bueno, con respecto a los contenidos de educación sexual integral insertos en el currículum, también vemos que hay una gran mayoría de países que insertan los contenidos de ESI en sus currículums educativos con distintas modalidades. Vemos que hay un 82,4% de los países que inserta estos contenidos en su currícula. Sin embargo, del 2021 al 2023 también hay un descenso en la cantidad de países que incorporan estos contenidos en la currícula y pasaron de un 95 a un 82%. O sea, también otra marca importante para tener en cuenta que ha disminuido en el último bienio. Pero si vemos también la lectura de los últimos 10 años, del 2013 al 2023, vemos que sí se ha incrementado la cantidad, la proporción de países que inserta la ESI en su currículum educativo, ¿no? Que pasó de un 61 a un 82%. Bueno, sabemos también que la incorporación de la ESI en la currícula es fundamental para que se dé en el sistema educativo, además de las leyes específicas y los programas. Sin embargo, digamos, a veces si no hay formación o no hay otras condiciones, es muy difícil que, digamos, se dé. Pasamos al siguiente. Tipo de los contenidos, o sea, ¿cuáles son los contenidos que se incorporan en la currícula? Y en esta pregunta se consulta acerca de los distintos, o sea, hay 33 contenidos, se dan a seleccionar que tienen que ver los contenidos de las orientaciones técnicas internacionales de educación sexual integral de Naciones Unidas. Y de esos vemos que los países, la mayor parte incorpora en sus currículos una gran cantidad de esos contenidos de ESI. 20, por ejemplo, de 33. Es la mayor, 9 de 13 países lo hacen en esa proporción. Esto da cuenta de que se abordan distintas dimensiones o contenidos que tienen que ver con la integralidad, ¿no? Porque no solo abordan las cuestiones biológicas, sino que incorporan otros aspectos. Solo hay 3 países que incorporan entre 11 y 19 de estos contenidos. Aquí tenemos a Perú en uno de los que incorpora 14 de los 33 contenidos de las orientaciones. Por otro lado, vemos que, bueno, esto de que es importante ver que en general hay siempre más de varios contenidos, ¿no? En los países. Y pasamos a la siguiente. Y sí, Sigo yo, la última. Karina.
Dale, adelante. Sí. Adelante. Sí, Bueno, sí, Adelante, sí. gracias. con relación a lo que estaba planteando Karina también al inicio, en relación a la necesidad de establecer sistemas de monitoreo y evaluación de la ACE, como una cuestión que eh, le brinda calidad y también ayuda a la sostenibilidad de las propuestas de ACE en nuestra región. Seguimos que es muy elevada la cantidad de evaluación de la ACE. Cuáles son los resultados de la implementación de la ACE en sus países. Solo 3 países plantean que tienen un sistema de monitoreo y evaluación consistente: Argentina, Panamá y Venezuela. Si miramos, como planteaba Karina, esta lectura longitudinal del 2013 al 2023, esta situación se ha mantenido incambiada, y es uno de los temas más críticos que nosotros vemos que tiene la ACE en nuestra región, que no se ha desarrollado. Cuando también unido a esto vemos cuál es el presupuesto específico que los países destinan a la ACE, vemos que es un presupuesto generalmente bajo e insuficiente. Si miramos esto, esa lectura del bienio, hay una disminución de los países que cuentan, que destinan un presupuesto específico para la ACE, pasando en el 2021 del 58% al 2023 al 41%. Y si hacemos esa lectura de largo aliento, esta proporción se ha mantenido eh, más o menos constante a lo largo desde el 2013 a el 2023. Evidentemente, si los países no destinan presupuestos, por más que se tengan los mejores programas redactados, se tengan las mejores políticas formuladas, si no se tiene presupuesto, realmente eso queda solamente en el discurso. Este también es un tema que ha sufrido en el último bienio algunas modificaciones. Cuando uno miraba la ACE entre el 2013 y el 2023, los países no identificaban a los grupos opositores como, como el obstáculo priorizado. El obstáculo priorizado generalmente entre el 2013, en esa lectura de largo plazo, eran los grandes obstáculos, eran los que estaban vinculados a los cambios políticos administrativos, al presupuesto, a la formación insuficiente de los docentes. Ese era como el obstáculo más importante. Esos obstáculos se mantienen en el bienio 21-23, pero los países identifican que el mayor obstáculo, o uno de los mayores obstáculos, es la presencia o la influencia de los grupos opositores a la ACE. Un detalle, cuando uno trata de mirar con mayor precisión estos grupos opositores a la ACE, no es que estén fuera eh, de los sistemas educativos, sino que también estos grupos o estas personas opuestas a la ACE muchas veces también forman parte de aquellos sistemas que tratan de promoverla. O sea, tal vez ministerios que tratan de promover la ACE cuentan adentro de sus estructuras con personas que se posicionan como opuestos a la ACE.
Para ir terminando, grandes conclusiones, pero bueno, queríamos como acercarles algunas miradas, algunas lecturas rápidas del estado del arte y de esto del estudio a partir del consenso de Montevideo. Entre el 2021 y el 2023, entre el último estado del arte y el del 2023, hay algunos avances y presencia de la EIS en la región, pero por sobre todas las cosas podemos identificar si no hay un descenso, hay un estancamiento en la implementación de la EIS en la región. Esto, como lo planteaba Karina, se traduce en un descenso de los países que cuentan con programas o iniciativas de EIS en sus currículas. Hay un descenso de países que incorporan contenidos de EIS en la currícula. Hay un descenso de los países que ofrecen formación de EIS desde el Estado. Y como también lo planteaba Karina, para nosotros este tema es sustancial. La formación docente es la piedra angular de toda propuesta de EIS en el ámbito educativo y, por supuesto, si queremos hablar de la formación de los distintos técnicos que abordan la EIS en los distintos sectores del Estado. Hay una disminución de la cantidad de países que cuentan con presupuesto específico para la EIS. Esto que hablábamos recién, el tema de los sistemas de monitoreo y evaluación, debemos prestar especial atención a esa dimensión. Sigue siendo baja la cantidad de países que ofrecen la formación en el pregrado. Esto es también fundamental. Muchas veces ponemos todo el acento en la formación docente en servicio, cuando también es mucho más económico poder, ya que el docente que salga formado en los temas de EIS. También lo planteaba Karina, esto de alejarse del enfoque limitado y biologicista de la educación sexual y realmente abordar una perspectiva integral de la EIS que aborde diversos enfoques y diversas dimensiones. Esto tal vez merece un comentario. En el discurso todos ofrecemos educación integral de la sexualidad, en el discurso, pero en la práctica, cuando nosotros tratamos de ver qué es lo que se trabaja, seguimos viendo que en muchos países de nuestra región se brinda un enfoque limitado y biologicista. Pero cuando decimos qué abordamos, decimos que desarrollamos una estrategia integral de la EIS. Y esto también, y parece está casi al final, pero también da cuenta de cómo abordamos la EIS. Generalmente, los abordajes de la EIS en nuestros países siempre está en el marco de una metodología tradicional. Cuando miramos la EIS a la luz del consenso de Montevideo, es una de las áreas que menos se ha avanzado, ¿sí? Que ya sea por falta de decisión política, por falta de financiamiento, y también es un área en la cual la pandemia de COVID le pegó en la línea de flotación. El balance 2013-2023 da cuenta de logros de la EIS, pero evidentemente siguen siendo entre los países y dentro de los países hay muchas diferencias que requieren acciones y estrategias diferenciadas. Y algo que también, bueno, con Ángela, con Pepe, en la región se trata permanentemente de trabajar, es coordinar los esfuerzos
en la región y entre los países. Y poder tomar el consenso de Montevideo como un instrumento que realmente nos ayude a generar incidencia y abogacía para poner la AIDS en la agenda en estos contextos de incertidumbre que tiene nuestra región. El año pasado, hacia finales del año, un, instancias de UNESCO, el UNFPA, Flaxo Argentina y FOFeminista, nos reunimos una cantidad de personas que hace mucho tiempo que trabajamos estos temas en la región, y de esa reunión salieron 5 estrategias que entendemos que son vitales para realmente fortalecer la AIDS en la región, y acá están resumidas. La primera estrategia es mejorar la calidad y cobertura de los programas de AIDS, tanto dentro como fuera de la escuela. Esto que hablábamos en la anterior diapo, realmente poder desarrollar estrategias integrales y proactivas de abogacía, de comunicación y de alianzas. Profundizar las estrategias y las modalidades de formación y de capacitación en AIDS. Poder realmente potenciar la producción de conocimientos en torno a la AIDS y la socialización de esos conocimientos. Y siempre lo dejamos para lo último, pero tendríamos que comenzar a ponerlo en primer lugar, es que nuestros países realmente, a la hora, cuando piensan de desarrollar propuestas de implementación, ya en el mismo momento comiencen a desarrollar mecanismos de monitoreo y evaluación que nos dará luz para poder saber si lo que hacemos está bien y qué son las cosas que tenemos que cambiar. Aquí están, lo vamos a dejar en la PPT, aquí está el acceso gratuito al Estado del Arte 2024 a 10 años del consenso de Montevideo, que es en el cual se hizo esta presentación, y está eso. Pausa, Muchas vamos de nuevo, y gracias. las redes de Instagram. Ya termino, disculpen la extensión, pero bueno, era necesario. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Karina. De verdad que ha sido una excelente presentación el hablar de estos temas que en la región nos preocupan mucho, porque estando en la misma región realmente estos temas se ven en el Perú. Es un tema que nos preocupa a los que trabajamos en educación sexual integral, porque cuando estas políticas no se implementan en la educación, en las escuelas, en los grupos formales, lo único que nos hace evidenciar es el aumento en la violencia, el aumento en los embarazos no deseados, el aumento de embarazos adolescentes, y eso es una problemática que realmente, pero de ultraconservadores en el Perú, lamentablemente estamos pasando por una situación muy complicada, bueno, se conoce mucho, ustedes en Argentina también lo están pasando de una manera muy similar y mucho más agravada, compartimos esta situación y es muy en ESI. Sin embargo, los que realmente estamos comprometidos en este trabajo y trabajamos también con jóvenes fortaleciendo sus capacidades para que puedan ser educadores padres, para que puedan ser agentes de cambio, realmente tenemos que trabajar en que la educación no sea esa etapa biológica, esa educación biológica, sino que realmente sea educación integral en sexualidad, y lo que debe ser la sexualidad, una relación positiva, que no sean las relaciones romantizadas, que realmente se eduque a que un joven pueda tomar sus propias decisiones. Eso es la integralidad. Esa es una educación sexual integral. Y qué mejor que los docentes, que son los
las personas que van a educar, que van a tener todo el proceso de educación de más de 11 años de esos adolescentes, de estos niños y de estos jóvenes. Y si nos vamos a grupos no formales, estos jóvenes activistas, hagamos pues incidencia, hagamos advocacy, realmente elijamos a personas que puedan hacer buenas leyes, buenas políticas, para que por fin podamos cambiar nuestra población. Y adiós violencia, y por favor, salgamos a las calles también a exigir que estas leyes que mencionabas, Karina, estos porcentajes, que sí, pues hay leyes, pero que no se cumplen, no se implementan, lo mencionabas. Hay más de 52% de leyes, pero no se implementan. Lo mencionaba, lo había notado, hay más del 80% de cosas que están, de programas, pero que no están implementados lamentablemente en la región. Así que con esto quiero cerrar, realmente no, hay una pregunta en el chat, pero ya Ángela nos ha dicho que lo va a comentar en su presentación, así que lo vamos a dejar por ahí. De verdad que muchas gracias, yo los he escuchado, yo trabajo en ESI, los he escuchado antes en otras presentaciones, y siempre me parecen que han sido unos excelentes ponentes. Gracias, Karina, nuevamente, y gracias, Diego. Muchas gracias. A ver, me dicen que hay una pregunta, si me ayudas. Gracias. Sí, tenemos ahí justo una pregunta de Evelyn. Evelyn nos dice, el impacto que los tomadores de decisión tengan una posición más conservadora a nivel región limita la implementación de la ESI. ¿Qué estrategias alternas se pueden dar desde la sociedad civil? Esa es la pregunta de Evelyn. Si por ahí nos pudieran dar alguna respuesta, de repente un poco breve, como para que pueda empalmar el segundo ponente. Muchas gracias. Bueno, no sé si, o sea, yo creo que en estos contextos es clave la sociedad civil, todo lo que es el trabajo de sociedad civil cuando hay contextos de este tipo ayuda un montón y creo que tenemos que salir con más fuerza con todos los argumentos, las evidencias, de tener así como tienen las estrategias de comunicación, los grupos que se oponen al tema, tener palabra de madres, padres, familia, o sea, a favor de la ACE. Tenemos que poder, grupos de adolescentes y jóvenes, que hay muchos, y que puedan y que tienen un peso. Por ejemplo, acá en Argentina, el grupo y los jóvenes tienen un peso importante, ¿no? En el tema de la defensa también de la ACE. Así que yo creo que es ese camino, ¿no? Que siempre... que la sociedad civil puede cumplir y sigue siempre cumpliendo un papel importante y en estos contextos aún mayor. No sé, Diego, si quieres complementar. No, yo creo que el rol de la sociedad civil en estos contextos es eso, es mantener en agenda la ACE, es brindar permanentemente elementos para desarmar esos mitos o esos discursos en contra de la ACE, no como un espíritu confrontativo, sino como en ese espíritu de deconstrucción de esos discursos. Me parece que ese es el rol fundamental que tiene la sociedad civil para poder dejar en agenda poner en agenda estos. Listo, entonces, muchas gracias entonces nuevamente, y ahora vamos a ceder el pase a nuestro siguiente ponente para el título ESI y diversidad. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. José Aguilar, bienvenido. José Aguilar Gil, él es de México, es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Además, es educador, consejero y terapeuta sexual por el International Council and Parenthood, maestría y doctorado en ciencia intercontinental y maestría en sexualidad humana por la Universidad Nexum. Además, es catedrático en diplomados, especialidades y maestrías en sexualidad humana, masculinidades de pareja y psicoterapia en conjunto con universidades e instituciones de los estados del país. Especialista con más de 20 años de experiencia en el diseño de programas, modelos y coautor de manuales, materiales educativos y libros con diversas organizaciones como MEXFAM y con organismos gubernamentales.
Es asesor del programa de formación de ética y biología con la Universidad Pedagógica Nacional para el diseño e implementación de la especialidad en educación sexual y con la en el currículum oficial el tema de educación sexual. Es conferencista a nivel nacional e internacional y ha representado a México en los congresos mundiales de sexología, más latinoamericanos. José, bienvenido. Estás con el micro abierto. José, confírmame si puedes, Muchas si gracias. puedes compartir Pues muchas pantalla. gracias. Disculpa, José, permíteme saber si puedes compartir pantalla. Te estoy dando No cupón. traigo Ah, ok, vas a presentar así. Ok, vamos a presentar así. perfecto. Entonces, pues muchas gracias a Impares por la invitación. 38 años. Me da mucho gusto compartir esta mesa y estar festejando con mis colegas Karina, Diego y en especial con Ángela, porque justamente el trabajo que empezamos en México de jóvenes lo empezamos en Impares con Ángela. Entonces estuvimos trabajando mucho tiempo enlazados, intercambiando manuales, haciendo reuniones en favor de los jóvenes mexicanos y también de los jóvenes peruanos y obviamente Latinoamérica y el Caribe, que es una gran experiencia. Entonces, realmente estoy muy contento de la invitación y ver cómo hay nuevas generaciones coordinando programas en Impares, que fueron en su momento, cuando éramos jóvenes, nosotros también, fueron construidos, pues, específicamente en el Perú y en México, con la colaboración con mi querida amiga Ángela. Bueno, una de las situaciones, y ya lo decía Diego y Karina, fíjense que una de las situaciones, y como está el estado del arte de la educación integral en sexualidad, ha sido, además de lo político, de lo económico, básicamente esta situación de los grupos ultraconservadores o grupos de antiderechos con los que nos hemos encontrado desde siempre, ¿eh? En México en 1937 empezaba la educación sexual, salieron a las calles hablando de que se iba a pervertir a los niños y a las niñas y echaron atrás precisamente este Programa Nacional de Educación Sexual que íbamos a hacer casi ahora sí como Dinamarca, porque realmente en Dinamarca siguió adelante y acá se echó atrás. Y así ha sido continuamente en México y en muchos de los países. Cada vez que damos un paso adelante, viene un bloqueo, que allí estos grupos ultraconservadores están ligados a grupos empresarios, a una posibilidad económica también extranjera, de Estados Unidos, en diferentes también épocas como Reagan, que estuvo en contra de la educación y eran las campañas de abstinencia que fueron influidas en Latinoamérica. Yo me acuerdo que en Lima y en Perú también se llevó a cabo estas campañas de abstinencia en algunos lugares, también en el caso de México. Entonces sí, quisiera decir que creo que una de las bloqueos en cuanto a la educación integral en sexualidad, sí están siendo los grupos ultraconservadores y contra los derechos, apoyados por gobierno, apoyados por iglesia católica u otras iglesias y apoyados por personas y gobiernos de otros países. Y precisamente uno de los temas de la educación integral que más causan roncha es este tema de la diversidad sexual. Aunque el título es diversidad, en esta ocasión voy a hablar de diversidad sexual específicamente, aunque hay otras diversidades étnicas, culturales, económicas, de género. Sin embargo, específicamente voy a hablar de lo que nos toca a nosotros, que es la diversidad sexual. Ya lo decían, que cada vez hay menos programas que integran los pilares de la educación integral en sexualidad y uno de ellos es la lucha contra la discriminación y el estigma en base al respeto a las diferentes formas de expresar una sexualidad y vínculos amorosos y sexuales
Entonces, importante porque por ahí ha sido atacado mucho la educación integral de la sexualidad. Este es un tema de la diversidad sexual, es precisamente donde muchos países les ha costado muchísimo trabajo, incluyendo a México, que tenemos algunos avances, el tema precisamente de la diversidad sexual. Hubo hace tiempo una idea de abrir el tema de diversidad para caer en el tema de diversidad sexual. Sin embargo, en México ahora en los libros sí se habla, pero se hablan dos renglones. Y cuando se quiso hablar de las familias homoparentales o de transgénero, vino toda la fuerza de los grupos ultraconservadores a plantear y que se quedaran los programas como estaban, que no se incluyera más el término en los libros de texto que llevan niños, niñas y adolescentes, niñas, estos temas. Con este planteamiento de no se metan con mis hijos, va a haber un solo baño y entonces eso va a promover la promiscuidad. Ahora quieren que todos los niños y niñas se vistan con falda, porque hubo una idea realmente cuando estuvo la ahora presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, de decir que iban a abrir que en la secundaria podían ir los niños o niñas con falda o pantalón. Y entonces vino un ataque feroz, ¿no? A decir, quieren convertir a todos en trans. Y todo esto, pues, ha sido muy apoyado por los grupos ultraconservadores y en ese, tanto mexicanos como extranjeros y partidos también políticos. Y entonces echó atrás esta idea de la mayor libertad en estos adolescentes. Y eso ha sido muy, muy peligroso. Últimamente, en el 2020, se hizo toda una campaña precisamente nuevamente en contra de la educación integral de la sexualidad. Eso es lo último que vimos en querer entrometerse y hacer este famoso PIN parental, que era que los padres tuvieran mayores derechos sobre la educación de sus hijos y que si la educación integral de la sexualidad estaba en el programa, los padres tenían el derecho de decir no y que sus hijos no entraran a las clases. Y esto empezó a ser fuerte en la época de la pandemia y hubo algunos estados que son conservadores, en este caso los estados del centro y de la parte norte de México, en donde se llevaron a los legisladores e hicieron que esta ley fuera a pasar. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia lo que hizo fue detener, pero ya había 4 o 5 estados en donde las cámaras de grupos ultraconservadores habían logrado influir para dividir los derechos y tener más derechos los padres y no dejarlos entrar a las clases de educación integral en sexualidad, a los temas que son pocos, sin embargo existen desde los años 90. Esto nos lleva a una situación, como se decía, de una situación de discriminación en cuanto a la homofobia y sobre todo la transfobia. Hace unos años hicimos un manual para los profesores y profesoras en América Latina, lo hicimos con la UNESCO, en donde se hablaba del bullying homofóbico y transfóbico. Y cómo los estudios mostraban, este bullying es muy amplio en las escuelas, ¿no? Más allá de que algún niñe vaya a tomar alguna preferencia o una orientación o quiera cuestionar su identidad, todo lo que vaya en contra de lo que conocemos como deben comportarse los niños y las niñas, iba en un sentido de hacer bullying. Todo lo que pareciera actividad femenina era bulleado. Con una cosa de este va a ser gay, este es gay, o esta es marimacha, etcétera. Y entonces eso vimos que dentro del bullying en general, más allá de si eres el cuatro ojos o el cochinito o el porqui o la enana o la giganta, etcétera, iba la idea de esto, poner el bullying en la homofobia, con contenido homofóbico y transfóbico. Eso fue muy fuerte y desgraciadamente tampoco se logró, aunque hicimos investigación en Chile y en Guatemala, que se hizo el aterrizaje, y no logramos que las ministerios de educación pudieran hacer mucho más amplia este planteamiento. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de diversidad sexual? Y eso es importante ubicarlo.
pues nos estamos refiriendo, ¿no? Es un concepto político que cuestiona el orden social basado en la heterosexualidad, que de alguna manera aspira a una sociedad que no discrimine y respete la diversidad de expresiones en cuanto al tema, tanto amoroso, erótico, sexual, que garantice la equidad para las diferentes variantes de la existencia sexual, de género, eróticas y amorosas. La diversidad sexual tiene que ir muy apoyada de una diversidad social. Somos diferentes en muchos sentidos, hombres, mujeres, con diferentes preferencias, diferentes orientaciones, diferentes formas de amar, diferentes formas de relacionarnos. Entonces, sí va en el esquema de los derechos humanos, de la libertad a poder ejercer nuestra sexualidad y darle oportunidad a nuestros deseos, a nuestra posibilidad también de manejarnos desde nuestras fantasías, desde esta consideración a lo diferente. Sin embargo, el mismo término ha tenido sus cuestionamientos. En ocasiones se habla de que solo se cambió para ser políticamente correcto. Entonces, la diversidad sexual incluye todos, ¿no? Se vuelve un abanico de posibilidades. Pero también se dice, se ha tomado el término como la diversidad sexual son los otros, yo soy heterosexual. Entonces, las marchas de la diversidad sexual, los grupos de la diversidad sexual, sí incluir a las personas heterosexuales, o sin que nos queramos incluir, ¿no? Entonces, todo queda en la otredad. Y por otra parte, hay quien habla, pues se pone como un término paraguas, ahí cabe todo, pues, ¿no? Y entonces, pues respetemos todo. Y eso muchas veces va en contra de la misma situación de promover el tema de la diversidad sexual. Creo yo que en este momento nosotros tenemos que ubicar todas estas formas tan diferentes de poder expresar los amores y la sexualidad, sobre todo en los jóvenes y en las otras generaciones, quienes están demostrando que hay formas diferentes de amar y de ejercer la sexualidad. Estamos teniendo la situación del poliamor, por ejemplo, ¿no? Las triejas, estamos hablando también de los jóvenes o adultos no binarios, las situaciones de personas asexuales, ¿sí? Que ya aquí me imagino que también en Perú y en muchas partes de Latinoamérica existe ya grupos de personas que se unen para que se respete la asexualidad con toda su abanico de posibilidades, ¿no? Porque no solo es no tener relaciones sexuales, sino hay una serie de cosas hasta llegar a la no masturbación, por ejemplo. Y también esta parte de los trans, ¿no? Que también antes se pensaba, bien, no se quieren operar, se quieren vestir. Ya hay también una amplia gama para ubicar las diferentes posibilidades trans, que no todo es vestirse o no todo es hormonas o no todo es cirugía. De hecho, la menor cantidad de personas llegan a la cirugía. Muchas personas solos son a partir de tener la posibilidad hormonal, inclusive, ¿no? Inclusive algunas personas que solo toman fetiche del otro género para poder sentir que son diferentes. Y eso creo que es bien importante tomarlo en cuenta desde la infancia. Hay muchas discusiones también. Es la infancia trans, se están haciendo leyes, etcétera, hasta dónde se respeta, hasta dónde no. Ese es un tema también a discutir. Hay quienes están en contra de que haya posibilidades hormonales en el caso de la infancia. Hay quienes están a favor, ¿sí? También vemos cómo todo es el género fluido, ¿no? La posibilidad de tener experiencias en los adolescentes que nos hablan, yo no me enamoro de una mujer o de un hombre, yo me enamoro de las personas. O yo me acuesto porque quiero experimentar y todavía no voy a plantearme algo para todo el tiempo. Y posteriormente en la etapa adulta también sucede lo mismo. Personas que se habían manejado como heterosexuales después hacen toda una experiencia amorosa o erótica con personas del mismo sexo. Entonces sí hay toda una parte fluida, ¿no? Sociedad líquida que se plantea desde la sociología. Entonces, tenemos que tener esta apertura y tenemos no pensar que los niños o niñas, adolescentes, niñas, están cerrados.
todo lo que existe de las redes sociales y todo nos da una información que antes no teníamos. Entonces, sí hay una cantidad de información, solo que puede haber información equivocada en ese sentido. Y por eso es tan importante seguir trabajando como hemos hecho en los diferentes personajes y asociaciones en esta posibilidad de poder forzar, entre comillas, o convencer o sensibilizar la importancia de la educación integral en sexualidad dentro de las escuelas y, como decían, y no en la secundaria, ni siquiera solo en primaria, tenemos que hacerlo desde kinder. Se ha visto que cuando se hace desde kinder en algunos países, esto se hace como una posibilidad de irlo manejando poco a poco, que no tengan miedo, sobre todo los padres de familia. Y ahí sí tenemos que hacer toda una posibilidad y trabajo que nos ha hecho falta con padres y madres de familia. Creo que eso para mí sería lo importante de poder trabajar Estado, ministerios de educación, padres, madres de familia y ubicar una serie de cosas muy nuevas que nos lleve a influir para integrar la educación integral en sexualidad a ese nivel, y también la Secretaría de Salud que se encargue, como lo hicimos en la declaración Prevenir con Educación en el 2008 y al 2015, de hacer una integración de estas dos para trabajar en conjunto con otras organizaciones civiles en favor de la AIDS. Muchas gracias. Gracias, José. De verdad que muy importante los comentarios y la exposición que nos has mencionado. Y trabajar el tema de diversidades en jóvenes, con padres, con cuidadores, es un trabajo bastante duro. Tenemos algunas preguntas en el chat, así que vamos a leer algunas y vamos a responder. Un segundito, a ver. Nos dicen, ¿qué países están liderando el trabajo de diversidad sexual en el marco de la ESI? Yo creo que las últimas actualizaciones que han hecho Diego, Karina, Lumpa, nos podría dar tal vez mayor opción. Sin embargo, las que se hicieron en el 2015, que ya son muchos años, 9 años, era poca, había dos temas que se integraban muy poco: diversidad sexual y placer sexual, que hay otro miedo al placer, ¿no? Por ejemplo, los países que sí lo integraban, de lo que me acuerdo, obviamente era Uruguay, Argentina en ese momento también, estaba México, que también lo había integrado, y estaba, bueno, Cuba, que siempre ha sido más abierta en estos temas. Básicamente eso, y no recuerdo si Perú estaba dentro de los que estaban integrando la diversidad, ya no los dirá también Ángela. Sin embargo, esos son los países que yo entiendo que pudieron integrarla, no completamente, pero por lo menos nombrarla, ¿no? Pero Y que sí, por siempre hay cierto una también, transfobia y que por cierto también les costó mucho, ¿no? Eso no es de la noche a la mañana, mucha lucha. Sí, imagínense, era poner la palabra, ¿no? Poner la palabra homosexual. Cuando se quiso hablar de familias homoparentales, ahí ya no. Cuando hay familias homoparentales que van ya y que están obviamente llevando a sus hijos a la escuela, entonces no es nada raro ni nada, simplemente es la aceptación de las diferentes formas de familia. Pero Correcto. no mucho esfuerzo. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo incorporar el tema de la ESI en nuestras poblaciones originarias, poblaciones indígenas? ¿Cómo se ha incorporado esto en México, que también compartimos muchas Claro. poblaciones originarias, ¿no? Sí, sí, se ha logrado. Miren, una de las situaciones más importantes que se logró en los 90 y que sigue es que el libro de texto que llega a todos los hogares mexicanos está en cualquier lugar y hay una parte traducida a diferentes idiomas. Entonces, ahí se ha puesto en los programas de alguna manera algunos de los temas. Entonces, por eso luchamos tanto porque estén los libros de texto que son gratuitos y obligatorios.
Y esto lleva a que en cualquier lugar indígena, rural, tengamos estos libros que tienen el tema de la educación sexual. Es un pequeño capítulo, no se explica del todo, muchas veces es más biológico, sin embargo llega y está traducido a diferentes idiomas para las poblaciones indígenas. Y claro, las organizaciones civiles pues han trabajado mucho, nosotros trabajamos también con poblaciones indígenas especiales, se han hecho investigaciones, pero creo que el logro más importante es esto que les digo, que parezca en el libro, que llega a todas las poblaciones y además con traducción, y eso creo que sí ha sido el logro importante para ver ese pequeño capítulo o esos pequeñas frases o párrafos que están en los libros de primaria y secundaria. Dentro del marco precisamente de la ética y de la cívica, para que quede en el marco de los derechos humanos, no solo de la biología. Sí, eso es lo más importante, ¿no? Pero no solamente en ese tipo de poblaciones que, claro, debemos hacerlas visibles también, sino también las poblaciones con discapacidades, ¿no? Que muchas veces tenemos los textos, cuando hay textos sobre sexualidad, nos enfocamos en las poblaciones sin discapacidad, pero debemos también enfocar esta educación para poblaciones con diferentes discapacidades. Entonces, también hay que trabajar, hay que especializarnos en estos grupos. Tenemos que hacerlos visibles también, porque todos tenemos derecho al placer sexual, todos tenemos derecho a una salud sexual, a una salud reproductiva. Y en todos los grupos también hay diversidad, también hay diversidad sexual. Entonces, debemos hacer visible y también todos debemos educarnos. José, ha sido un gusto de verdad tenerte como ponente. Para mí es muy grato poder haber intercambiado algunos comentarios contigo. Muy agradecida por esa participación. No sé si quieres tener algunos comentarios De mi finales. lado también, muchísimas gracias, José, por todos los aportes y por participar, al igual que los ponentes previos en esta exposición. No, gracias a ustedes y como les digo, me da gusto ver gente joven de las nuevas generaciones que están trabajando como trabajamos nosotros, los cuatro, ¿no? Desde muy jóvenes trabajando en este tema. Entonces me da un gran gusto, un gran orgullo. IMPARE siempre fue una institución hermana de MEXFAM. He tenido la oportunidad de hacer mucho material y estar muchas veces en Lima, Perú, con mi gran amiga Ángela, y ahora con mucho gusto felicitándoles por estos 48 años y adelante, jóvenes, a seguir trabajando por la educación integral en sexualidad. Nunca nos vamos a derrotar, siempre vamos a estar en la lucha. Claro que sí, con maestros como ustedes, por supuesto, que seguimos adelante. Gracias. Bueno, y ahora vamos a continuar con este webinar y tengo el agrado de verdad de presentar a una gran persona, a una gran amiga, también compañera de trabajo y maestra. Ella es Ángela Sebastiani, conocida por todos los que estamos, creo, presentes en este webinar. Ángela Sebastiani, ella es chilena de nacimiento, pero peruana de corazón. Ángela es psicóloga con especialidad en salud y educación y derechos humanos, con énfasis en los relacionados con la sexualidad humana, con diplomados en salud adolescente y orientadora en sexualidad humana, así como con estudios complementarios y maestrías y doctorados en salud pública. Además, tiene 30 años y más de experiencia en planeamiento y gestión y evaluación de organizaciones, proyectos y servicios, y además en otras unidades operativas orientadas al desarrollo social y de la salud, además de educación, así como en el diseño, implementación y evaluación de propuestas y materiales para el desarrollo de competencias personales e institucionales orientadas a la autonomía y el bienestar. Brinda asistencia técnica en temas relacionados a los derechos sexuales y derechos reproductivos en la región de las Américas y el Caribe para diferentes agencias y organizaciones nacionales e internacionales, además de ejercer como psicóloga en práctica privada. Actualmente se desempeña como consultora para un proyecto educativo en diversidades sexuales y genéricas con CIES Bolivia, y como docente del programa de especialización de educación sexual integral del programa de especialización
en Didáctica de las Ciencias Sociales, en Ciudadanía y Desarrollo Personal del curso de Sexualidad Infantil para la Escuela Peruana de Educación Innova Teaching School, formando docentes de educación primaria y secundaria, así como, segundito que se me fue, Ángela, tú tienes un CV tan grande, primaria y secundaria, así como para otros profesionales sociales y de la salud, y además ofrecer educación integral en sexualidad y contribuir al diálogo social en otros temas. Ángela Sebastiani, bienvenida a este webinar por nuestros 48 años del IMPARES. Bueno, muchísimas gracias por varias cosas. Primero, felicitaciones por los 48 años. No es fácil llegar a esa edad, sobre todo en un medio tan difícil y con tanta lucha de personas antiderechos en contra de organizaciones como la nuestra digo, ¿no? En contra de instituciones como IPARES, porque pues siempre se han caracterizado por ser pionera y por poner temas así, ¿no? Entonces, siempre digo, para trabajar en estos temas es necesario ser valiente. Si no tienes valentía, entonces mejor dedícate a otra cosa. Pero entonces, felicitarlos por el aniversario, agradecer la invitación y también agradecer la oportunidad de compartir un poco así de cariño y de ternura con ustedes, pero con mis colegas que me acompañan en la mesa, con quienes pues nos unen muchísimos años de trabajo, de alegrías, de luchas y también de frustraciones, ¿no? Porque también las hay en este camino. Bueno, les voy a contar un poquito cómo es la metodología de esta partecita de la presentación, ¿ya? Primero avísenme si se ve en mi pantalla. Perfecto, listo. Sí, ya Entonces, se yo puede ver. trabajo con una metodología que se llama Mentimeter. ¿Por qué? Porque me permite recoger sus opiniones en tiempo real. Solo funciona en tiempo real. O sea, si tú estás viendo este video otro día, pues nada, resígnate a lo que la gente en el aquí y en el ahora va a contestar, ¿ya? Entonces, mi tema es hacia un bienestar pleno, rol de la educación integral de la sexualidad. Vamos a hacer un pequeño viajecito, ¿no? Por este camino. Ya mis colegas han sembrado las bases, ¿no? Han puesto los ladrillos para hablar de este tema. Y bueno, ¿cómo contribuimos a un mundo en que haya bienestar para todas las personas? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en su celular o en su computadora es abrir una pestaña aparte y poner www.menti.com o menti.com según como lo tengan, ¿no? Y les va a salir una pantalla así. Entonces, en esa pantalla tienen que escribir el código, que en este caso es 21 18 29 70. Desde cualquier lugar donde estén, no, o sea, no necesitan estar en Perú, desde cualquier lugar donde estén, ponen ese código o escanean el código QR y ya está. Y estamos todos trabajando en esta presentación al mismo tiempo. Bien. Entonces acá tenemos un árbol, imagínense que somos nosotros o nosotras o nosotres y pasamos por diferentes climas. Entonces la primera pregunta para ustedes es, si tuvieran que definir su estado de ánimo el día de hoy, ustedes saben que el estado de ánimo tiene que ver con el bienestar, ¿cuál de estas alternativas escogerían? ¿Ya? Entonces hay 4 alternativas: veraniego y alegre, primaveral y creativo, otoñal y tranquilo o invernal y preocupado. Entonces vamos a dar un minutito para que la mayoría pueda participar. Entonces acá, Buenas, a la altura de la 14 de Tingo María. no sé qué hay a la altura del 14 de Tingo María, la verdad. No podría contestarte eso ahora. Bueno, se me olvidó poner porcentajes, pero acá de las personas que están contestando, la mayoría está otoñal y tranquila. Le siguen en número veraniego y alegre y primaveral y creativo, y una persona está invernal y preocupada, y espero que a través de esta presentación podamos mejorar ese clima emocional. Bien,
cuando hablamos de bienestar tenemos que ir de lo general a lo específico. Entonces hay una filósofa, yo siempre trato de poner filósofa porque toda la vida ponen padres de, a mí me gusta poner madres de, disculpen, ¿ya? Entonces hay una filósofa que se llama Martha Nussbaum, que nos habla de cuáles son las capacidades que tenemos todos los seres humanos sobre el planeta, ¿no? Y ella habla de este conjunto de capacidades que son vivir una vida de duración normal, el derecho a la salud corporal, el derecho a la integridad corporal, el tener nuestro propio sentido de la vida o propósito, el tener la posibilidad de establecer vínculos y relaciones interpersonales, y pongan atención en ese, a la libertad de conciencia, a ser valorados, solidarios, a disfrutar, a jugar, a reír, a vivir en armonía con la naturaleza y a poder controlar nuestro entorno. No solo nuestro cuerpo, que es nuestro primer territorio, sino poder desplazarnos con tranquilidad, sin temor a que nos pase nada. Entonces, si nos ponemos a pensar en el mundo, no todas las personas logran desarrollar todas estas capacidades o competencias a plenitud. Y es ahí el rol, porque aquí todos tenemos un rol, ¿no es cierto? El Estado con sus leyes, etcétera. Pero el rol de la educación en lograr el desarrollo de estas competencias es uno de los roles más importantes, ¿ya? Entonces, les pregunto ahora para ustedes 3 palabras, ojo, no frases, palabras que a ustedes les evoque el significado de bienestar en sexualidad. ¿Qué es para ustedes? 3 palabras que signifiquen bienestar en sexualidad. Cuando vean una palabra escrita con la cual ustedes estén de acuerdo, pónganla de nuevo, porque las palabras más mencionadas van a salir más grandes y las menos mencionadas más chiquitas. Entonces, para ustedes, ¿con qué palabras asocian el bienestar en sexualidad? ¿Ya? Bueno, tenemos las más mencionadas: placer, plenitud, libertad y en menor medida, autonomía, salud, educación. Ajá, surge satisfacción ya como palabra, pero la palabra placer es la que más estamos mencionando. O sea que como grupo, como participantes, consideramos que bienestar en sexualidad está relacionada más que nada a la palabra placer. Ahora, pueden entender placer como orgasmo, si quieren, pero para mí la palabra placer no solo es el orgasmo, ¿no? Es el disfrute. Por ejemplo, estar acá con ustedes conversando en este grupo, para mí es una fuente de placer. Y estoy segura que cuando termine voy a andar pilas todo el día, porque eso pasa. Cuando uno disfruta lo que hace, eh, siente que las pilas se recargan. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuáles son los componentes que trabaja la educación integral en sexualidad? ¿Cuáles son sus pilares fundamentales? El primero tiene que ver con la corporalidad y las identidades, corporalidades e identidades. Entonces se refiere a la aceptación y valoración de todos los tipos de cuerpo, de las identidades de género, de las expresiones de género. Implica reconocer que cada persona tiene una experiencia corporal única y que la sexualidad es parte integral de nuestra sexualidad. Durante siglos nos enseñaron que solo habían 2 colores en sexualidad: celeste para los hombres, rosado para las mujeres, según la época y el entorno. Pero a medida que las ciencias han avanzado, hemos descubierto que existen otros colores. Y también hemos descubierto que es muy difícil encasillar la sexualidad. La sexualidad, imagínensela, visualícenla como una explosión de colores que varía en cada persona, de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo a nuestro desarrollo. El segundo pilar tiene que ver con el pensamiento crítico y el relacionamiento ético. Aquí, este pilar
Promueve las habilidades para analizar la información de manera crítica, cuestionar estereotipos y construir relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la justicia. El tercer pilar es la autonomía progresiva y el autocuidado, ¿no? Mi cuerpo es mío, ¿ok? Y el cuerpo del otro es de otro u otra. Se trata de fomentar la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas y conscientes sobre su vida sexual o su vida reproductiva o su vida en general, priorizando el autocuidado y el bienestar, así como desarrollando las capacidades para cuidar de otras personas. Y no me refiero solo a lo femenino o a las mujeres. O sea, como seres humanos debemos ser capaces de cuidar a otros seres humanos. Y por último, el último pilar, no menos importante, es el pilar que se refiere a la relación afectiva en un marco de derechos y consentimiento. También esa es una palabra que ha surgido a medida que la ESI ha ido evolucionando, el consentimiento, ¿ok? Este pilar enfatiza la importancia de las relaciones afectivas basadas en el respeto mutuo, la confianza, la comunicación abierta y el consentimiento libre e informado. Y si ustedes se dan cuenta, ninguna dice prevención de embarazo, prevención de violencia, ¿ok? O sea, la mirada acá es una mirada formativa, no preventiva. Y es una mirada formativa hacia el bienestar. No estoy diciendo que lo preventivo no haya que hacerlo, también hay que hacerlo. Pero el eje de la educación integral de la sexualidad es un eje que debe ser formativo a lo largo de toda la vida, en todas las edades y en todos los espacios. O sea, no es propiedad exclusiva de la escuela ni de los padres. Acá todos somos actores en este proceso. Bien, ¿cómo se relacionan los componentes, estos pilares de la ESI, con el bienestar? Entonces, en el centro tenemos a la persona. Por supuesto, va a depender de la capacidad de esas personas de acceder a oportunidades, el ambiente en el que se desenvuelve, su cultura, los recursos a los que accede y en particular las políticas que protegen a esta persona. Y acá hablamos de 6 componentes que están relacionados con la ESI y el bienestar. El primero es la autoaceptación, la autoestima, el autoconocimiento. El segundo, la empatía, la comunicación, todo lo que tiene que ver con las relaciones positivas. El tercero, el dominio del entorno, o sea, la capacidad de elegir o crear entornos favorables, la sensación de control e influencia, ¿no? El manejo de problemas y conflictos. Y uno tiene que decidir aquí qué entornos nos ayudan a nuestro bienestar y cuáles no y cómo manejar eso. El siguiente es el crecimiento personal, la capacidad de generar condiciones para desarrollar nuestras potencialidades, ¿no? Nuestro pensamiento creativo, el compromiso con nosotras mismas de nuestro sentido de realidad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué pasos tenemos que dar para lograrlo? Y eso va variando también a lo largo de la vida. Por supuesto está el acompañar nuestro propósito en la vida, la sexualidad. Obviamente las decisiones que tomemos en sexualidad van a afectar también el logro o no de estos propósitos, ¿no? Y sobre todo la sensación de bienestar de ese logro. Y por último, no menos importante, están todos interrelacionados, no hay en orden, está el tema de la autonomía. Es decir, la capacidad de sostener nuestra individualidad en diferentes contextos. Pongan nota, ¿no? O atención en este tema de la autonomía, porque tanto la autonomía como el pensamiento crítico son los elementos que hacen que los grupos antiderechos se tambaleen, ¿no? Que digan, por acá no nos conviene. Bien. Entonces, ¿a qué nos ayuda? La ESI nos ayuda a mejorar nuestra autoestima y nuestra autoimagen, nos ayuda a desarrollar habilidades sociales y comunicativas, a fortalecer las relaciones interpersonales, pero además empodera a las personas para tomar decisiones informadas sobre su sexualidad. Fundamental. Yo decido, ¿no? Entonces, cuando hablamos del bienestar, tenemos que también tener presente que hay determinantes del bienestar. El bienestar, lamentablemente, no es igual para todas las personas. ¿Por qué? Porque va a depender primero de la persona,
¿no? Sus características biológicas, psicológicas, conductuales, sociales, etc. La persona como centro. Pero además lo que rodea a la persona, ¿no? El trabajo doméstico, las condiciones de educación o de trabajo, sus ingresos, porque una vida digna está amarrada a la capacidad de pagar, ¿no? Las redes de apoyo que tenga esa persona, de descanso, de diversión, sus condiciones de vivienda y de vida, ¿no? Y esto lo vimos también así gravemente durante la pandemia, ¿no? Porque no era lo mismo pasar la pandemia en una casa con jardín y patio a pasar la pandemia en una familia de 8 personas en una sola habitación, ¿ya? O tener un colchón de ahorros o quedarse sin ingresos durante los casi 2 años que estuvimos encerrados. Y por supuesto, esto tiene que ver también con todo el contexto, los servicios que hayan en la comunidad, su entorno comunitario, su cultura y valores, ¿no? Sus contextos y estructuras sociales, y eso en una determinada dimensión de tiempo, en un medio natural y de acuerdo al desarrollo histórico de cada lugar. Entonces, siempre tenemos que tener pendientes o en nuestra mente que las personas con las cuales trabajamos, inclusive nosotras mismas, nosotros en este espacio, cada uno de nosotros y nosotras ha tenido una experiencia distinta de bienestar de acuerdo a nuestra exposición diferencial y vulnerabilidad diferencial. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ha cambiado el concepto de la ESI en los últimos 100 años? Bueno, lo vamos a poner aquí, bien resumidito en una lámina. Al principio, pues la palabra sexualidad, así como la palabra género, etcétera, las palabras han ido evolucionando y se han ido creando conforme al desarrollo histórico y de las ciencias, ¿ya? Pero al principio, la sexualidad se reducía exclusivamente a la función biológica y reproductiva. De hecho, la definición actual del Ministerio de Educación es que la sexualidad tiene 3 componentes: biológico, reproductivo, ético, moral y socioafectivo. O sea, de ahí, digamos, lo de hace 100 años todavía les pesa, ¿ya? Eh, pero con el paso del tiempo se ha ido ampliando para incluir dimensiones sociales, culturales, etc. Entonces, al principio del siglo XX, la sexualidad se asociaba principalmente a la reproducción y se abordaba desde una perspectiva médica y biológica con un enfoque moralista, además doble moral, ¿no? Las mujeres tenían que llegar vírgenes, esto era solo para el matrimonio, y los hombres tenían un poquito más de carta blanca porque tenían que enseñarle a las mujeres sobre sexualidad. Bien. En la segunda mitad del siglo XX emerge un enfoque más amplio que incluye aspectos como el placer, la identidad de género, las relaciones afectivas, y acá ya hay un enfoque ético, ¿no? Ya en el siglo XXI, la sexualidad se concibe como una experiencia compleja y diversa que se construye social y culturalmente y que está influenciada por factores como la etnia, la clase social, la orientación sexual, y el enfoque es más un enfoque ciudadano. Entonces, se define actualmente la educación sexual integral como un proceso de enseñanza y aprendizaje que abarca una amplia gama de temas relacionados con la sexualidad, incluyendo aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, y se basa en derechos humanos, la igualdad de género y el respeto por las diversidades. Se orienta al desarrollo de una ciudadanía sexual orientada al cambio social, creando comunidades solidarias, inclusivas y que viven con bienestar. Así como los métodos anticonceptivos marcaron un antes y un después en los 60 para el tema del placer sexual, en este siglo el tema del clítoris también ha marcado un antes y un después, ¿sí? Porque ahora ya se entiende un poco más la sexualidad femenina, que somos las únicas que tenemos un órgano específico para el placer. Entonces hay todo ahí un movimiento que hay que hacer florecer, porque también por ahí va la posición de los grupos antiderechos, ¿no? O sea, del negar el poder de las mujeres sobre su propia sexualidad y su propio placer, tal como fue en los años 60 del siglo pasado el tema de cómo las mujeres podíamos tener acceso a anticonceptivos, ¿no? Bien, desde el punto de vista pedagógico, lo que se busca
es que la persona a lo largo de todo el proceso educativo pueda desarrollarse con autonomía para lograr su bienestar y el bienestar de quienes le rodean. Y esto incluye temas fundamentales. Afirma su identidad, no capacidades. Afirma su identidad, gestiona su propio aprendizaje, se desenvuelve éticamente, busca el sentido de su vida, se relaciona con empatía y asertividad y vive su sexualidad plena y responsablemente. Originalmente decía, vive su sexualidad de manera placentera y responsable, pero por supuesto el ministerio censuró el placer. Ok. Entonces, aquí necesito que ustedes me digan 3 palabras por las cuales se ataca a la ESI. 3 palabras, no frases, por las cuales creen ustedes que la ESI es atacada como tal, ¿ya? Tienen que mover la pantalla para que se ubiquen en este ejercicio. Sí, Ángela, para Entonces, complementar ahí, chicos y personas que ujú. están justamente conectadas, nos gustaría que puedan ingresar al link que hemos colocado en el chat para que puedan seguir con el ejercicio que está promoviendo Ángela. De esa manera vamos a poder tener muchas más respuestas y se va a hacer más rico. Muchas gracias. Bien, seguimos completando. Ya tenemos 3 respuestas. Hace un momento tuvimos más de 10, así que sería bueno Ojo, seguir 3 sumando. palabras por las cuales se ataca a la ESI. O sea, que el hecho que la ESI las promueva hace que los antiderechos vayan por ahí. Entonces, por ejemplo, ok, inocencia, ¿no? Esa es una, inocencia. Placer, por supuesto, ¿cómo la ESI va a hablar del placer, ¿no? ¿Qué más? Familia, claro, ¿cómo va a hablar de familias, ¿no? Eh, ¿Qué más? Porque, a ver, ningún libro de ese va a hablar de libertinaje, no sé si me entiendes, el ejercicio, pero bueno, religión podría ser, ¿no? Entonces, 3 palabras por las cuales los antiderechos atacan la ESI. La palabra no es pedofilia, créanme, muchas mafias pedófilas están justamente detrás, ¿no? Porque no quieren que los niños aprendan a que, bueno, estas son partes de mi cuerpo que me pertenecen a mí, nadie me las debe tocar. O que hablen de que alguien los está molestando, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está. 3 palabras. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a retomar esto en un ratito más. Uy, autoerotismo, de todas maneras, ¿ah? Masturbación, hablar de masturbación y ya, se va en contra. Entonces tenemos placer, género, autonomía, y esas son las 3. Casualmente, cuando preguntamos 3 palabras que asociamos con el bienestar en sexualidad, el placer era la más importante. Y cuando preguntamos qué palabras son las que más se ataca, por qué se ataca, es placer también es la palabra más importante, ¿no? Y ahí está más o menos la explicación. Bien, ahora sí les voy a pedir que ahora sí escriban un mito que hayan escuchado sobre la ESI o la sexualidad en general. Cualquier mito. Acá ustedes pueden ya poner una frase, ¿no? Su opinión de algún mito que hayan escuchado. Mientras ustedes responden, yo les voy a comentar que cuando hablábamos con adolescentes, algunos de los mitos eran que si tenían relaciones sexuales de pie, la chica no se iba a embarazar. O que si la mujer no llegaba al orgasmo, no había embarazo. O sea, imagínense, siglos arrastrando ese mito, ¿no? Perfecto, la sexualidad homosexualiza a mis hijos, ¿no? Que la ESI promueve la promiscuidad, que enseñan pornografía, que les enseñan a masturbarse. Una de mis alumnas, docente de inicial, no, miento, de primaria, ella comentaba que había escuchado que la OMS había publicado que había que enseñar a los niños a masturbarse, ¿no? Entonces, cuando me comentan ese tipo de cosas, yo siempre les pido la fuente. A ver, búscame la frase, dime, ¿dónde está
¿Quién lo dice? ¿Cuál es la evidencia? O sea, imagínense un poco de sentido común, ¿no? En el Perú hemos llegado incluso a quemar libros porque define conducta sexual. Y algún día les mostraré que era una definición super nice comparada con lo que nosotros los sexólogos y sexólogas pensamos, pero llegaron a quemarlo y pusieron letreros en la vía expresa, ¿no? No al coito anal en las escuelas, no a las orgías. Bueno, esa campaña yo la agradezco desde la pepita del alma, porque nunca en el Perú se habló tanto de sexualidad como en esa campaña. Y pasaban los niñitos y le preguntaban a las mamás, ¿y qué es el coito anal? ¿No? O sea, muchas gracias. Así deberían sacar más campañas y ser más constantes en eso, ¿no? Bueno, que la ESI destruye a las familias, que la ESI induce a iniciar una vida sexual activa. Entonces, bueno, que la ESI aleja a los hijos de los padres, el alejarse de los padres o el establecer otro tipo de relaciones con los padres es parte del proceso natural de crecimiento y maduración. Pero ahí quedó. Ojo que esto después se baja como PDF y queda el material para que ustedes sepan pues lo que todos y todas opinan. Entonces vamos a revisar algunos de esos mitos, ¿ya? ¿Que promueve la promiscuidad? Bueno, en realidad la ESI busca empoderar a las personas para tomar decisiones responsables y conscientes sobre su vida sexual, promoviendo relaciones saludables, respetuosas, placenteras, ¿no? La ESI es una imposición de valores occidentales o de una agenda manejada por poderosos. Eso lo van a escuchar mucho. La Agenda 2030, ¿no? Como si Perú no fuera parte de las Naciones Unidas y Perú no estuviera de acuerdo con eso y Perú no monitoreara los avances en salud, educación, igualdad de género, etcétera, ¿no? Em, entonces, la ESI se adapta a los contextos culturales y sociales específicos de cada comunidad, de cada país, y promueve valores universales como el respeto, la igualdad y la justicia. La ESI confunde a los niños y niñas, ¿no? En realidad la ESI se adapta al desarrollo cognitivo de las personas proporcionando información clara y precisa. Entonces, por ejemplo, en inicial, ¿qué aprenden? Los nombres de las partes de su cuerpo, las partes que pueden ser tocadas y las partes que no, que hay que cuidarlas, ¿no? Se enseña en inicial a compartir, a expresar afecto, a reconocer emociones, a controlar emociones. Esto va paso a paso, es paulatino. No es que uno en inicial vaya a dar una charla, qué sé yo, sobre, no se me ocurre ahora nada, la anticoncepción de emergencia, por ejemplo, ¿no? O la fertilización asistida, no. La ESI se da progresiva de acuerdo a los intereses y la edad de cada persona. La ESI promueve la homosexualidad. No, en realidad la ESI lo que busca es comprender las diversidades, comprenderlas. Porque los niños y niñas cuando llegan a inicial, alrededor de los 2 años, ya tienen una identidad de género formada, que la han aprendido en el hogar, que la han aprendido a través de la imitación, X cosas, ¿ok? Entonces su identidad a los 2 años ya está formada. La orientación sexual, eso se va desarrollando a medida que la persona va creciendo. Pero si tú, o sea, ninguno de nosotros ha aprendido su sexualidad porque te enseñaron que ser hetero es así o ser lesbiana es así. Eso no es algo que se aprenda, es algo que uno es, ¿ya? Los padres son los únicos responsables de la educación sexual de los hijos. La educación sexual integral de la sexualidad es un proceso que involucra a múltiples actores como la familia, la escuela y la comunidad. Y el último, la ESI atenta contra los valores religiosos. No, la ESI es compatible con cualquier creencia religiosa siempre y cuando la creencia respete la dignidad y los derechos de todas las personas, ¿no? Porque tú puedes tener la religión que tú estimes conveniente, pero lo que tú no puedes hacer es imponerme tu religión a mí. Eso así de simple, ¿ya? Entonces, la pregunta que hacía Beto, ¿se puede exonerar el curso de ESI basado en creencias personales? Esa es la discusión aquí y ahora en el Perú, ¿ok?
Primero hay que comprender que la ESI en el Perú está ubicada dentro de un curso que se llama Desarrollo Personal, Ciudadanía, etcétera, que se da a lo largo de toda la educación, y que es un curso basado en la ciencia, en la cultura, ¿ya? Adicionalmente, en el último currículum aprobado a última hora, porque había un curso de espiritualidad, lo cambiaron por 2 cursos de religión, 2 competencias, perdón, de religión, fundamentalmente religión católica, y entonces hay un curso de religión, solo religión, pero no hay un curso solo de ESI, ¿ya? La ESI se da en el curso de desarrollo personal como uno de los temas y como parte de la tutoría y orientación. Entonces, cuando plantean exonerar, primero están hablando desde la ignorancia, porque no es lo mismo decir yo no voy a este curso, porque es un curso completo, que estar en una clase de desarrollo personal donde se discute en ciudadanía, por ejemplo, el derecho al voto de las mujeres, ¿no? Y que se pare los alumnos y diga yo no estoy de acuerdo en hablar del tema de género y se largue. ¿Entienden? Entonces, este es un planteamiento hecho desde la ignorancia. Lamentablemente, hay países donde esto está surtiendo efecto, en particular en Estados Unidos de Norteamérica. Ojo, perdón, Pepe, porque ustedes también son Estados Unidos de Norteamérica, me refiero a los otros, los que están más al norte, ¿ya? Donde ya llegan a posiciones francamente ridículas. Por ejemplo, en Florida acaban de prohibir que usen láminas que muestren los órganos genitales femeninos y masculinos. Hay escuelas donde se prohíbe hablar de la teoría de la evolución, solo hay que hablar del creacionismo. Y yo espero que no lleguemos a ese extremo en el Perú, aunque ya sabemos por dónde va la mano y va a requerir mucha fuerza y mucha valentía de parte de todos nosotros, ¿no? ¿Por qué hay que promover la ESI para el bienestar? ¿Por qué? Porque primero, el hablar claro reduce estigma, reduce vergüenza, fomenta el diálogo, la comunicación abierta. Nosotros queremos que todas las personas hablemos de sexualidad, sin temor, sin prejuicios, sin tabúes, ¿no? Que tengamos relaciones respetuosas, saludables, en un marco de bienestar, de placer, de ternura. Empoderar a las personas para tomar decisiones informadas y para cuidarse en situaciones de riesgo si es que enfrentan situaciones de riesgo, ¿no? Y por eso es importante formar docentes para abordar estos temas y como decían los colegas que me precedieron, es importante hacerlo en pregrado. Entonces, yo sé, me consta que en Innova, por ejemplo, en Innova Teaching School se hace en pregrado, en la Católica se hace en pregrado, en la Ricardo Palma se hace en pregrado. O sea, hay lugares donde está el tema, hay algunos que es parte de la currícula y otros como un curso opcional, pero se están haciendo esfuerzos de modo tal que no ahora, pero digamos en un futuro a 10 años, por lo menos haya un mayor número de personas con criterio, con pensamiento crítico y con capacidad de ayudar en este proceso. Porque sobre sexualidad aprendemos todos a lo largo de toda la vida y en todos los espacios. Y qué mejor que tener acompañantes informados. Entonces, también esto le da confianza a los docentes, garantiza que la educación sea inclusiva y respetuosa y facilita en los entornos seguros de aprendizaje. Hay algunos chicos y chicas para los cuales el único entorno seguro que tienen es la escuela, porque en su propia casa son atacados. Y en su mente, para algunos de ustedes, debe estar este video de este niño que lo torturan en una comunidad haciéndolo rodar por ramas con espinas y ortigas porque tenía conductas femeninas. Eso es en el aquí y en el ahora, en el Perú. Entonces, eso hay que combatirlo. Y eso se combate solo a través de una educación sexual integral. Ahora, ¿qué sugerencias darían ustedes? Estamos acá, todos y todas somos expertos, ¿ya? Partamos de nuestra propia experiencia de vida. ¿Qué sugerencias darían ustedes para trabajar la ESI, para un mensaje, por ejemplo, para una campaña? ¿Qué sugerencia, qué aportes darían ustedes en este tema?
Ya saben, tienen que actualizar la paginita, los va a llevar ahí a la pregunta. ¿Ok? Han estado ahí atentamente escuchando. Hablemos de ese ahora. Esa propuesta es bastante interesante, por ejemplo, el trabajo de las obstetras es fundamental. Creo yo que serían excelentes agentes educativos. Lo que sí es que habría que, y como en todas las profesiones, ojo, no es solo las obstetras, lo mismo pasa con los psicólogos y con los docentes, sí habría que tener como un pequeño perfil, porque a veces pasa que algunas personas sus creencias religiosas las trasladan a su trabajo. Y entonces acá la clave es primero no hacer daño. Entonces, si te vas a parar frente a adolescentes a decirles, eh, por favor, cuiden su virginidad, que no sé qué y que no sé cuánto, en vez de tener un efecto formativo, pues tienen otro. No me vas a disculpar, Carmencita, yo sé que tú eres obstetriz, pero me entiendes. Bueno, eh, es y para todos tomadores de decisión, o sea, en el Congreso, cómo va la cosa, calculen, ¿no? Calculen. Un congresista es acusado de abuso sexual y se demora como 2 años en castigarlo. O sea, eh, los conceptos y cómo están trabajando ahí, mandaron a sacar el tema de género de los documentos públicos. O sea, cuando el tema de género está desde el siglo pasado en los documentos en el Perú. Entonces, ¿con qué ignorancia está legislando la gente? Por favor, hablar con base en la evidencia, exacto, psicólogas con enfoque afirmativo, tal cual, ¿no? O sea, esto se aplica a todas las profesiones. Eh, hacer una campaña donde participen todas las personas de todas las edades. Maravilloso sería, la verdad. Sería excelente, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Que la consejería en salud sexual sea más conocida o de mayor alcance para todos. Les cuento que ahí nos estamos quedando un poquito atrás, ¿eh? Porque con la inteligencia artificial realmente ahí uno pone su preguntita y con sus limitaciones la inteligencia te contesta, aunque me ha tocado que me censura cosas. Por ejemplo, cuando trabajo tema de diversidades sexuales me pone, soy una herramienta de lenguaje, no te puedo ayudar en estos temas, ¿ya? O sea, también ahí hay que como hacer que la inteligencia artificial aprenda. Pero en mi experiencia hasta ahora, he logrado más que aprenda la inteligencia artificial que la inteligencia humana. Cuesta un poquito más, porque en la inteligencia humana hay que trabajar desde las emociones, que es algo que la inteligencia artificial no tiene, ¿no? Entonces, finalmente, sugerencias en el hogar, fomentar el diálogo abierto y respetuoso, en las escuelas, implementar ESI de calidad. Ya han visto en el monitoreo, por lo menos ahora hay más, y de acuerdo al gobierno de turno, en algunos retrocede, eso es lo que hay que evitar, por eso es importante tener leyes que no se puedan echar abajo. En las comunidades, organizar talleres y actividades, de hecho hay todo un manual desarrollado por UNFPA y PRONSEX para trabajar ESI en las comunidades, desde donde ustedes estén. Em, en los medios de comunicación, como esto, promover una representación positiva y respetuosa de la sexualidad y abogar por políticas públicas pues decentes, ¿no? Con pensamiento crítico y ético. Eso es lo que más nos está costando ahora. Ahora, en toda esta evidencia del bienestar, lo que se ha demostrado con la evidencia y con la investigación es que el mayor indicador de bienestar es el relacionado a las relaciones afectivas entre las personas. Y por eso es importante la ESI, para promover la ternura, el cuidado, el afecto, el amor y todas esas cosas que nos hacen sentir bonito dándola y recibiéndola, ¿no? Muchísimas gracias. Terminé.
Paso a las preguntas. Gracias, Ángela, tan educativa, muy detallada siempre en lo que comentas. No tenemos así como que preguntas, pero sí tenemos, hay algunos comentarios por ahí, y dice, sí, pues la exoneración de algunos cursos no es viable, ¿no? Eso no es educativo. La experiencia de los acompañamientos en monitoreo de la ESI en la región, ¿alguna experiencia de ello, Ángela, que hayas tenido últimamente de repente? Bueno, en la región lo que hemos revisado en los últimos años son los contenidos de los manuales educativos, ¿no? Y sí notamos que hay contenidos muy sesgados, como les digo, el tema de masturbación en muchos países ni se toca, a pesar que es práctica natural del ser humano, que también produce bienestar, por si acaso, ¿ya? No estoy diciendo vayan y mastúrbense, pero la masturbación produce bienestar, libera endorfinas y todas esas cosas. Eh, pero bueno, no es el tema de hoy. Y notamos temas sesgados y temas ocultos. Eso es lo que más hay. Y hay mucho trabajo comunitario de hormiga, ¿no? Micro, pero que tiene grandes impactos en la comunidad y sobre todo son sostenibles. Y por eso el rol tan importante de las ONGs y por eso la siguiente línea de ataque de los sectores antiderechos justamente son las ONGs que trabajamos estos temas porque no pueden disponer como disponen del Estado. Entonces, a pesar que ellos saben que en el caso de las ONG hay un organismo que regula, que controla cómo se gasta la plata, todo, que en este caso de Perú es la APSI, entonces ellos no, lo que quieren es ponernos la mordaza. Eso es, ¿no? Sí, pues así es. ¿Hay alguna iniciativa para poder medir el porcentaje de implementación de la ESI en el Perú? Bueno, hay una iniciativa regional que es la que nos mostró Karina y Diego al inicio. En el Ministerio de Educación, como esto está desde los años 90, ¿ya? Entonces ha habido manuales, ha habido comprenderán que en la que estoy hablando hace un año, menos de un año, porque acá los ministros duran así, ¿no? Uno por año. La anterior ministra mandó a censurar los libros que contuvieran, así se dice, contuvieran, que contengan, vamos a decir, las palabras dictadura, educación sexual, etcétera. Educación sexual así, literalmente. No querían publicar ningún libro que tuviera educación sexual. Y hay un informe de esa censura. Entonces dime, ¿qué podemos medir? Desde que salió el currículum, que incluía igualdad de género, ha habido primero una demanda para que no se incluya género, la cual ganó el Estado, ¿no? Ganó el Ministerio. Aprobaron el currículum. Debe haber sido por ahí por el 20, ¿ya? De ahí vino la pandemia. Una vez que aprobaron el currículum, entonces vino la lucha en contra de los materiales y acusaron a los docentes, que todavía siguen en juicios, por haber escrito los manuales que les digo son manuales ya, que se hicieron con mucho cariño y con mucha censura también, hay que reconocerlo, ¿bien? Y ahora está en este tema de la censura a género, de la censura a educación sexual, ta, ta, ta. Entonces, al final, el currículum como tal no se ha implementado. Y los últimos ministros han hablado de hay que cambiar la currícula, hay que poner en el currículum un tema que no se trabaja hace 40 años, que es la educación cívica, ¿ya? Pero la educación cívica ha cambiado con la ciencia y ahora se llama ciudadanía y eso está en el currículum. Entonces, el hecho que digan hay que imponer de nuevo la educación cívica habla de su supina estulticia, o sea, en traducción, tremenda ignorancia, y no voy a decir la traducción en el peruano castizo que merecería, ¿ya? Porque estamos grabando y no quiero quedar mal. Pero realmente no hay, porque no se puede, porque cada paso que damos nos
nos retroceden. Eso. Así Perdón es, la demora Ángela, en es muy cierto contestar. lo que dices. El Ministerio de Educación es un ente que debería más bien actualizar y promover que estos textos contengan materiales realmente de calidad, que estén actualizados, que tengan información correcta, ¿no? Sin embargo, más bien lo que te buscan es que no contengan estas palabras que para ellos ponen en alerta, sexualidad o sexo, aborto, así sea terapéutico, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, si ya está en un texto, eso queda anulado. Simplemente No, no aborto ni pasa, se ni siquiera para menciona. una Y lo, reunión, lo ya, no divertido, existe. perdona que te interrumpa, es que sí mencionan diversidades, ¿ya? Pero diversidad de comida, cultural, de bailes, de lenguaje, todas las diversidades que se les ocurra, menos las diversidades sexuales, pero ya dicen diversidades, ¿no? Así es. Bueno, va a costarnos mucho, lo que decías también anteriormente, va a costarnos mucho, otra vez una línea de tiempo larga, poder hacer cambios, pero todavía guardamos la esperanza. Hay mucha gente que sí estamos a favor de la ESI y ojalá que podamos vivir para ver estos cambios y que los jóvenes y las niñeces puedan ver estos cambios y puedan acceder a la educación sexual integral de calidad. Gracias, Ángela, de verdad es un gusto para mí y creo para todo el público que está acompañándonos poder tenerte como expositora y así como los demás ponentes que te han antecedido. Un abrazo y los dejo con Brian. Sí, en efecto, muchísimas gracias Ángela por la exposición. La presentación ha sido bastante clara, me ha gustado el dinamismo, el hecho de que sea súper didáctico. Es una herramienta la que has empleado, pero que en realidad abre las puertas a que las mismas personas que están puedan interactuar de una manera bastante participativa, ¿no? Que no siempre se logra de repente, o a veces es un poco complicado porque el chat está cerrado. Quiero agradecer de parte de Impares a toda la institución que ha estado presente, porque también tenemos colaboradores, tenemos personas de la junta directiva, tenemos personas que conforman justamente la dirección de Impares. Quiero recordarle al público que ha estado presente que este webinar se lleva a cabo por el 48 aniversario de Impares, es parte de las actividades que hemos estado realizando por estos 48 años que tiene Impares traducidos en trabajo por la salud sexual y reproductiva. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Quiero agradecer también a los ponentes, Karina Chimino, que en estos momentos ya no nos acompaña, pero quedará para la grabación. Diego Rossi, que también tuvo la gentileza de estar con nosotros al inicio junto con Karina. José Ángel Aguilar, como mencionamos, un ponente que prácticamente lo tenemos desde México. Y finalmente Ángela Sebastiani, que justamente radica aquí en Perú, pero de nacionalidad chilena. Prácticamente ha sido un webinar internacional, aunque no lo hemos puesto en el flyer, pero también eso nos da bastante riqueza como tal. Nos gustaría poder de todas maneras cerrar este webinar agradeciendo también a los participantes que han estado aquí, han estado conectados con nosotros, la interacción que han tenido. Mencionamos que los materiales, como por ejemplo la grabación del video, lo voy a tener yo, Brian Piña, que soy coordinador de marketing. Pueden enviarme un correo que lo he dejado justamente en el chat. Si no, se lo voy a colocar para ir habilitando un link. Puede ser un WeTransfer donde las personas puedan acceder a la grabación. Y asimismo, también les he colocado un link en el chat donde ustedes pueden acceder a llenar un formulario y que puedan obtener su constancia de participación que les será enviada en los próximos 7 días, calendario como tal. Muchísimas gracias para todos por su participación. Quisiera saber si por ahí Ángela o algún ponente o alguien de repente de Impares quisiera agregar algo adicional para el cierre. Gracias, Brian. Habla Estrella Nizama. Agradecer la participación de cada uno de ellos. Qué pena que no están presentes, pero en todas maneras voy a conversar con ellos para agradecerles y darse ese tiempo y participar dentro de las actividades de aniversario de Impares, ¿no? Creo que eso es lo que nos faltaba, renovar nuevamente, tener esa energía de revisar y siempre estar con los especialistas que justamente comparten toda esta sabiduría, toda esta experiencia y que nosotros justamente con el trabajo diario, cotidiano que tenemos, podemos justamente ahora que hablamos tener información con evidencia, ¿no? Y para poder plantear programas, acciones, proyectos que realmente cumplan su objetivo, ¿no? Entonces, agradezco, Ángela, tú eres parte de Impares, eres parte justamente de ese legado de esos 48 años,
Pepe es un amigo también de Impares Menfam. Me acordaba del famoso proyecto de Planeando mi Vida, que ahí estuvo justamente México, Perú y Guatemala, cuando se hizo justamente, cuando se comenzó a trabajar con jóvenes. Y ni hablar de Karina y de Diego, ¿no? Que siempre, probablemente tanto Uruguay como Argentina siempre han estado un poco más a la vanguardia en lo que es la parte política y técnica de la ESI, ¿no? Entonces, creo que estamos abriendo pasos para seguir articulando esas relaciones técnicas políticas que a nivel regional la vamos a necesitar, y como dice Carmen, tenemos que unirnos para justamente no confrontar, pero creo que si nos unimos vamos a tener una mejor respuesta para justamente sacar adelante la ESI en nuestras regiones. Muchas gracias, Brian, muchas gracias, Carol, muchas gracias, Carmen. Desde la Junta Directiva estamos muy contentos que se hagan este tipo de eventos, que es lo que nos permite justamente fortalecernos a todos. Igualmente a todos los que han tenido un espacio, un momento de participar de esta actividad y acompañarnos justamente en nuestras festividades en Impares, ¿no? Veo a gente de Apropo, veo a gente de Inmensa, ha estado también de la Alianza Sí Podemos por la educación sexual, y sí, creo que si todos vamos uniéndonos, vamos a tener una mejor respuesta para tener esa ESI que tanto añoramos todos y los que estamos trabajando. Estamos muy contentos de ver a la gente joven que está asumiendo también estos retos y nosotros transfiriendo justamente la experiencia que hemos tenido también cuando éramos como ustedes. Muchas gracias, Brian, y quería en todas maneras dar estas palabras. Sí, muchísimas gracias, Estrella. Han sido palabras de la presidenta de la Junta Directiva de Impares. Como cierre, por favor, les voy a pedir a quienes tengan la posibilidad de prender su cámara para tomarnos una foto grupal de recuerdo y que podamos también colgarlo en las redes sociales como LinkedIn, Facebook e Instagram de Impares. Si fueran tan amables de prender su cámara un segundo solamente para una fotito, de manera voluntaria, quienes deseen acompañarnos con una foto. Tenemos ya como 6, 7 personas, se van sumando algunas más. Perfecto, muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Gema, perdón. Muchas gracias, Karina. ¿Alguien más que se anime? De repente por ahí alguien que pueda prender su cámara para tomarnos una foto grupal. Bien, estamos a lo que estamos. Bueno, vamos a proceder entonces con una foto grupal. ¿Sí? A la cuenta de 3. Listo. 1, 2 y 3. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su asistencia a todos. Que tengan una muy buena tarde. Desde Impares les deseamos los mejores saludos. Muchísimas gracias, Ángela, y a todos los demás quienes nos acompañaron. Hasta luego. Abrazos. Chao, chao. Gracias.